¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí en La Silla con un invitado muy especial. Él es profesor de filosofía y obviamente tiene una amplia experiencia en temas de sociología, en temas de humanidades y de todo lo que estamos viviendo actualmente dentro de la sociedad. Por eso he invitado a José Pérez Jiménez para que nos acompañe en esta segunda parte de La Silla para conversar siempre sobre el tema de coronavirus desde otras aristas que son muy importantes. José, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Después de tiempo, pues. Después de tiempo que nos hemos visto. Así es. Oye, yo quiero empezar un poco sobre el inicio, el origen de esta pandemia del coronavirus, del nuevo coronavirus, ¿verdad? Hay muchas teorías de la conspiración. Yo quiero leerte un parrafito, ¿no? Por ejemplo, dice acá, vocero del gobierno de China insinúa que el ejército de Estados Unidos llevó el coronavirus a Wuhan. ¿Cómo ves este tema? Es un oficial chino. Y dice, bueno, voy a leer, dice, el director del DC, Robert Redfield, admitió que algunos estadounidenses que aparentemente murieron por influenza pudieron dar positivo por el nuevo coronavirus en el diagnóstico póstumo, comentó el político chino en Twitter, una red social que curiosamente está bloqueada en China. A ver, yo creo que hay que separar los hechos de la imaginación, ¿no? Lo que ocurre son las epidemias, es decir, las epidemias no son de ahora, ¿no? Es decir, uno va a lo largo de toda la historia y pues se encuentra con varias epidemias, ¿no? Cuando uno en ese momento, digamos, en el que no se había desarrollado todo el aparato industrial, militar, de inteligencia, todos los aparatos y todo lo que son los soportes de comunicación que no existen, han dado cuenta de epidemias mucho más contundentes de las que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que las epidemias son reales. Ocurre también un conjunto de posibilidad y margen de manejo de enfermedades tal vez sembradas desde el laboratorio, ¿no? Pero hay un hecho peculiar acá que me lleva a sospechar que no necesariamente tras ello existe se corrobora la teoría de la conspiración, ¿no? Porque justamente si fuese el objetivo militar, los enemigos de China, ¿no es cierto?, hubiesen salido más gananciosos de lo que está saliendo China, producto de haber manejado de una manera muy interesante la salida de esta crisis. Entonces, la teoría de la conspiración tendría que cerrar su ciclo y tendría que haber colocado al oponente en una situación de mayor desventaja, cosa que no está ocurriendo en la actualidad, ¿no es cierto? No, Entonces, es algo evidente, más bien esta pandemia, porque está en su fase de expansión geográfica, es contundente. No sé si en esta posibilidad de expansión, ¿no es cierto?, los parámetros de medida de aquella supuesta inteligencia militar o farmacéutica sembrase, cuáles son los beneficios que en la actualidad se está obteniendo, dado que el tratamiento está centrado mayormente en la parte de la prevención, ¿no? En la cultura de prevención, como decía. Aunque algunos dicen, bueno, ya soltamos, digamos, el virus y luego creamos la vacuna y nos hacemos millonarios, ¿no? Las industrias farmacéuticas se hacen millonarias con las vacunas. Claro, pero a lo largo de la historia también el hombre ha terminado conviviendo con los virus, es decir, con las nuevas apariciones, las mutaciones de los virus, ¿no? No todo es medicina, no todo es aplicación. Es en realidad la cultura de la prevención lo que permite, ¿no? Bueno, y otros elementos que hoy día que sí me parece que son interesantes tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el control que le ha dado China es como que hubiese reforzado una atracción por un gobierno totalitario, pero efectista, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que en el fondo lo que sería conveniente discutir son cosas que el modelo neoliberal hace muy poco tiempo descartaba, ¿no? Por ejemplo, más allá del éxito que ha tenido China, me llama a mí mucho la atención y me parece que es un tema que va a salir más temprano que tarde como consecuencia de esta crisis, la revaloración de los sistemas públicos, por ejemplo, ¿no? No con un manejo totalitario necesariamente, que ese es otro tema de debate. Claro. ¿Ya? Es decir, la sociedad orwelliana que te permite controlar, que China lo ha hecho de una manera muy efectiva,
China ha logrado incluso que desde las aplicaciones de los celulares las personas se tomen su temperatura, reporten a un Big Data, de este Big Data, controlado o interconectado con sus sistemas de salud, se tomen decisiones de orientación personalizada, familiar, que es interesante, cosa que ha replicado también Corea del Sur, por ejemplo, cosa que viene replicando también el Reino Unido, cosa que no se ve necesariamente en la sociedad norteamericana, hay un gran debate. Pero te quería decir que hay una cosa de fondo que me parece que para la cuestión de la política, para la cuestión de, ¿no? Mira, hace poco se ha criticado bastante que las medidas neoliberales se hacían bajo la doctrina del shock. Naomi Klein, ¿no es cierto?, norteamericana, tiene un libro sobre ello, lo explica. La doctrina del shock es que las medidas capitalistas ultraliberales de mercado aprovechaban situaciones de crisis para poder incorporar medidas, ¿no? Que sean aceptadas por la población. Que sean aceptadas, que las personas al estar en condiciones de crisis, ¿no es cierto?, alertadas, con miedo, aceptan, ¿no? Pero al parecer China ha logrado lo mismo, pero ya no con las medidas ultraliberales, sino con las medidas proteccionistas, es decir, que el Estado se meta a tu familia, a tu barrio. Mira, China ha llegado a controlar que en ciudades que tienen 10 millones de habitantes, 40 millones de habitantes, el control total para que las personas no salgan. Imagínate, un Perú completo controlado. Cuarentena pero masiva. Exacto. Lograr eso bajo esta forma de crisis, en la lógica de un Estado fuerte que controla, me hace sospechar a mí que sigue el mismo parámetro que ha seguido el libre mercado. Es decir, el libre mercado adopta por apelar a estas crisis, a este miedo. Igual también ocurre con estos sistemas de controles, ¿no es cierto? Eso me parece que es importante, pero más allá de ello, sí me parece evidente en este problema mundial que un gran sector derrotado ha sido todo lo que son la oferta privada de salud. La oferta privada de salud en Estados Unidos, en España, sobre todo que son marcadamente, no se dan alcance. Claro, es más, son costosísimos. Entonces va a volver a la palestra el debate sobre el mejoramiento, la extensión de la oferta de los sistemas de salud públicos. Por supuesto. Ahora, hay un tema interesante, José. China, por las noticias que ya tenemos, prácticamente ya ha logrado controlar, digamos, el pico, digamos, de las infecciones y ahora está en franco retroceso, ¿no? Pero ahora el centro de la epidemia se ha trasladado a Europa, claro, donde nosotros pensábamos, pues bueno, Europa está más adelantado, tiene los últimos mecanismos de salud, pero China ha sido muy rápido en responder a la emergencia y ahora el problema lo tiene Europa. Y ahí es donde justamente te comentaba, porque Europa, nosotros de alguna manera somos occidentalizados en nuestra cultura, y nos referimos a los modelos democráticos siguiendo la vieja tradición occidental. Esto se va a poner en prueba porque un gobierno controlista, ¿no es cierto?, puede tal vez tener las herramientas, hoy las ha utilizado mucho a través de la tecnología, como China, pero ahí justamente va a venir el cuestionamiento a los sistemas, entre comillas, democráticos, ¿no? Es decir, van a tener la misma efectividad para poder controlar a su población. Es decir, yo no creo que sea tanto un problema de dotación de equipamiento médico, que sí lo hay un problema, ¿no? Pero hay un problema mayor, que es el control de la persona, sus libertades, y es una prueba bastante fuerte para los sistemas que se mueven dentro de los márgenes democráticos. Hoy por hoy, al parecer, la lección dejada deja al régimen chino mucho mejor parado por ahora, ¿no es cierto? El sistema más costoso en el mundo en salud es el norteamericano. Y en Norteamérica, por ejemplo, existen 27 millones, 28 millones de personas que no tienen ningún seguro de salud, por ejemplo. Entonces es como un Perú completo, como un país completo que no tiene sistema de salud. En un sistema democrático que ha pulverizado el sistema de salud pública, que no tiene medidas, ¿cómo va a enfrentar eso, por ejemplo, cuando ha disparado como elemento, como alternativa única, ha endiosado al mercado como mecanismo de salida? Entonces, ¿cómo va a solucionar eso? Y más no lo sé. Trump, ¿no? Es un problema enorme. Es un problema enorme porque a la larga ellos se van a ver obligados, esa es mi hipótesis, se van a ver obligados ¿a qué?
a que sean los gobiernos, ¿no es cierto?, los que terminen asistiendo a estas personas. Entonces vuelve el debate sobre los programas de asistencia, vuelve el debate sobre la necesidad de la presencia mayor del Estado a través de los servicios, porque la empresa privada no es negocio sencillamente, ¿no? Aterricemos un poco, José, acá en el Perú. Muy bien, toda la gente está nerviosa, está preocupada, como han dicho acá mis invitados anteriores, hay una especie de paranoia, ¿no es cierto?, de histeria colectiva por el coronavirus. Pero yo quiero comparar con las cifras, por ejemplo. Acá hay una noticia que dice que 14.000 muertos por accidentes de tránsito hemos tenido en los últimos 4 años. 14.000. Y solamente en lo que va del 2020 ya hay 21 muertos por el dengue en el Perú. ¿Y cómo ves esta paradoja, digamos, de estar preocupados por un virus que todavía no ha matado a nadie en el Perú y sin embargo tenemos otras situaciones que son pues mucho más mortales, se puede decir, que el coronavirus, ¿no? Es interesante, mira, escuchaba a los invitados, mis amigos, a Gerardo, a Manuel, ¿no? Y creo que una explicación es la que daba Gerardo, ¿no? Es decir, los resortes del temor, ¿no es cierto?, el shock, ¿no es cierto?, se manejan desde los medios de comunicación, ¿no es cierto? Es decir, el tema cuando se te coloca en una situación límite, ¿no?, terrible, ¿no es cierto?, entonces la gente tiende a obedecer, tiende a seguir, ¿no? Sin embargo, yo quería matizar un poco la visión catastrofista que más o menos decía Manuel, ¿no? Si tú ves también en las redes, y también seguramente por el WhatsApp, y también nosotros hemos bromeado, hay bastante broma alrededor del coronavirus, ¿no? ¿No es cierto? El caso hoy día decía... Como que lo tomamos un poco con humor también, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, fuéramos bastante catastróficos si apelamos un poco a los siglos XIX, XVIII y hacia atrás. Mira, ve, lo que pasa es que en ese tipo de sociedades... estaban habituadas que después de cierto tiempo apareciera una epidemia. Si tú te das cuenta, la epidemia es algo muy raro entre nosotros, es decir, no está presente. 2, me parece que la capacidad de, digamos, advertir lo que va a venir en el futuro gracias a la dotación tecnológica, científica y de las comunicaciones, ya va preparando la mentalidad de las personas, su psicología habitual, ¿no? Yo recuerdo mucho una película jocosa, digamos, de más Bienvenido, Mr. Marshall. Es una película, sí, española. El Plan Marshall, implementado por Estados Unidos, el hecho que iba una comunidad, un pueblo en España, escuchó que iba a venir el Plan Marshall y creía que iba a venir el señor Marshall y le hacen un recibimiento con banda, el alcalde sale a dar unas palabras. El hecho que venían unos funcionarios encopetados para poder aplicar una serie de medidas y hacer una serie de diagnósticos, pero ellos creían que venía el señor Marshall. Entonces fue jocoso. Mira, si tú te das cuenta, es como más o menos, digamos, un poco llevando a la actualidad. Este virus todo el mundo habla, han sacado canciones, han sacado música, ¿no? Y yo no creo que sea solamente de tendencia banal, es un mecanismo psicológico de asumir, digerir, una situación. Quizá también, a fin de cuentas, todo el mundo está convencido que en algún momento se va a morir, pero a fin de cuentas, cuando ya nos llega o nos toca, nadie se quiere morir. Entonces ese es el gran temor que la humanidad ha tenido. Sin embargo, hoy día, sobre los elementos que nos llevan a la muerte, hay mayor dominio humano. Entonces uno se puede adelantar a las cosas, ¿no es cierto? Y dado que uno se puede adelantar de las cosas, porque lo puede prever, lo que va a venir, imagínate tú, cuando vinieron los españoles, Huayna Cápac había nombrado, sin saber que su hijo, Niñán Coyushi, ya había muerto de la varicela, ¿no? Porque a fin de cuentas, la viruela, perdón, a fin de cuentas los grandes aliados de los españoles fueron la viruela. ¿Cómo fue el escenario? ¿Cómo se asumió la viruela? ¿No es cierto? Seguramente como una situación de una maledicencia de algún dios, ¿no es cierto? Algo así, o que Dios los había abandonado, más o menos. Pero imagínate, esos escenarios en la actualidad no existen, ¿no? Existen. ¿Por qué? Porque existe la información, ¿no es cierto? Seria o no seria, pero entonces existe un vuelco de que, como decía Nietzsche, el filósofo decía, el hombre es un animal que puede anticiparse. Entonces podemos anticiparnos y gracias a que podemos anticiparnos, podemos responsabilizarnos. Porque la responsabilidad es conciencia de lo que nos toca actuar, ¿no es cierto? Y tomar decisiones en función a esa conciencia de lo que nos toca actuar. Yo creo que la responsabilidad en el ser humano
se ha incrementado, ¿no es cierto? Es decir, el tener bien claro qué es lo que puede ocurrir, advertir, ¿no es cierto? Entonces ya no hay un Dios a quien le tengamos que echar la culpa. No existe, ¿no? Entremos un poco al plano político. ¿Tú crees que ha habido un buen manejo político del Ejecutivo, por ejemplo, en este caso del coronavirus? Porque hay una información que ha salido en Hildebrand en sus 13, de que ellos ya sabían la información de este coronavirus que se venía, y destinaron, y hubo un informe del Ministerio de Salud sobre el tema, y ellos destinaron apenas 3.8 millones para la prevención primaria que iba a venir acá el coronavirus. O bueno, ¿cuál es tu parecer sobre el manejo, digamos, del Ejecutivo en este claro, tema? El antecedente es que el problema de salud pública en el Perú es un problema estructural. Es un problema que está arraigado con la pobreza, con la exclusión. Pensemos nada más en el porcentaje de peruanos que trabajan, ¿no es cierto?, sin un seguro, o los tipos de contratos, por ejemplo, es algo bastante miserable de parte de la ministra de Trabajo, creo, que salir a advertir, por ejemplo, de que pueden aprovechar los empresarios o los empleadores para poder mandarlos de vacaciones, o los que no tienen, que pidan permisos. Es una manera bastante miserable. Entonces yo creo que primero no hay que perder de vista el problema estructural de la salud, que está ligado a un problema de pobreza, a un problema de desigualdad bastante profunda. El sistema público de la salud, el propio dengue, por ejemplo, la tuberculosis, por ejemplo, también en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, el patrón enorme de la salud es que no cuenta con los medios suficientes siempre, o sea, no tiene la suficiente inversión, no la hay. Entonces, a esto se agrega una emergencia que yo sé también por información de familiares que son médicos, que tempranamente han hecho una advertencia. Hubo una advertencia. Y entonces el gobierno no ha cedido o no ha acompañado con toma de decisiones concretas, reales. Compra de respiradores a tiempo, por ejemplo, que recién los está adquiriendo ahora. Rápida y eficaz. Rápida y eficaz. No ha existido. Lo otro, tenemos el pantallazo de Vizcarra hacia afuera, es decir, ya desatado, ya generado, y no habiendo otra salida, porque además son protocolos que los gobiernos tienen que cumplir. O sea, cuando hay una pandemia, se va extendiendo, la Organización Mundial de la Salud le dice, bueno, estos son los protocolos. Una de las cosas es el cierre de lugares públicos, para que la cosa no se... Un poco figurete Vizcarra, ¿no? Entonces, cuando Vizcarra sale y anuncia, pues, ha llegado el coronavirus, en primer lugar es una actuación bastante fachatada, pues, o sea, un presidente advirtiendo eso cuando hay meses en los cuales debió tomarse la precaución, ¿no es cierto? Y que no son problemas de ahora, o sea, son problemas estructurales, las camas en los hospitales, los utensilios de los hospitales que utilizan, los artefactos, y todos ellos están totalmente, pues, caducos. Entonces, en ese sentido, el gobierno no ha actuado de una manera correcta. Ahora, en esta segunda parte, que es para que no se expanda, claro, es prudente, tampoco le queda otra cosa al gobierno, tiene que hacer estas cosas, ¿no? Y más bien ahí la respuesta de la ciudadanía, tiene que ser acompañar esas medidas, ¿no? No lo que había escuchado de los colegios privados, un poco reticentes, sí. ¿No es cierto? No, parece que no están dimensionando el problema, ¿no? El problema no es que a partir del 30 de marzo ya no vamos a tener coronavirus. El problema es tratar de apagar muchos factores, muchos elementos que pueden desatar, ¿no es cierto? O pueden expandir. Sí, ahora, que se va a seguir expandiendo, se va a seguir expandiendo. Pero si yo tengo estos elementos, mucho más, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay dos valoraciones. Una, el protocolo que está aplicando el gobierno, que forma parte de la comunidad de países internacionales, que no le queda otra y me parece muy bien. Pero la primera parte es un gobierno que no atiende estructuralmente problemas en infraestructura y sobre todo problemas de salud en el propio personal de salud. Claro. Es un problema, no tienen ellos están expuestos, ¿no?, a la tuberculosis y hay muchos casos de enfermeras, de médicos que se han contagiado de tuberculosis en los hospitales. Ese es un caso, por ejemplo. Y otro, la falta de servicios higiénicos adecuados. Pero por supuesto, sí. O sea, claro, es el colmo de que tú ves un establecimiento de salud y no tenga baño, o el baño esté clausurado, o esté cochino, o no funcione. Tú vas a los hospitales, en los pasadizos están llenos de enfermos, no tiene el personal suficiente. El caso de los serumistas, por ejemplo, chicos jóvenes que están muriendo y no tienen ningún seguro. Es una cuestión que el sistema de salud está en una situación de emergencia, para decirlo así, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si este virus, Dios no lo quiera, o esta enfermedad, o esta pandemia, se extiende, ¿no? Yo creo que ahí... Colapsarían de pronto por eso. ¿no?
Claro que sí. Sí ha sido difícil, es difícil para los países primermundistas, es difícil para otros vecinos que están mucho mejor que nosotros. Entonces, de no darse estas prevenciones que ahora se están, entonces se colapsa pues todo, ¿no? Es una cuestión bastante triste decirlo, pero sería así, ¿no? De ahí que trabajemos bastante en casa, trabajemos bastante las instituciones educativas, por ejemplo, las universidades. Es una cosa bastante triste, mira, las universidades deberían ayudar a generar data, información. La Libertad no tiene ninguna data desmenuzada sobre las enfermedades. Tú vienes el día de cáncer, por ejemplo, y quieres tener detallado, ¿no es cierto? No hay. Entonces las universidades, cuando dicen queremos invertir en investigación, ahí tienen un espectro, quieren cumplir su responsabilidad social, tienen que cumplir su investigación. ¿Tú crees que las universidades no han cumplido su rol en ese campo? No han cumplido, porque mira, si ahorita queremos monitorear cómo va, claro, tienes ahora por emergencia la información del Ministerio de Salud, pero no hay ninguna universidad trabajando con esa data. Mira, yo lo hay con alguna vez ni con todo ello. Entrevisté a Orieta Brusa, que también ha sido tu amiga, nuestra colega, ¿no? Ya falleció. Pero una vez le hice una pregunta, ¿qué es lo que más amas y qué es lo que más odias del Perú? Y me dijo, en ambos casos, su gente. ¿Cómo ves este tema que somos muy solidarios cuando ocurren desgracias, pero también tenemos otro tipo de actitudes como la que ya me mencionado en el primer segmento, ¿no? Gente que acapara, gente que no respeta, gente que no piensa en el otro. ¿Cómo ves un poco esa contradicción en nuestra sociedad? Mira, yo tengo una lectura... Que las conductas no son naturales ni tampoco son propias del Perú, ¿no? Y tampoco proceden de la conciencia de cada uno. Hay algunas variables que nos ayudan, extrapersonales, que nos ayudan a interpretar, ¿no? Mira, esa conducta es bastante reforzada por un esquema capitalista, ¿no? Eso se llama el fenómeno, el economista González Izquierdo lo escuchaba, se llama el efecto vagón. Es decir, esto que está ocurriendo no ocurre solamente en situaciones de crisis. Es decir, cuando yo veo que uno va a comprar a esto, el otro también, y el otro se va señalando, entonces en realidad todos nos alarmamos y vamos siguiendo un patrón de conducta, ¿no es cierto? La teoría de la Gestalt en psicología explica también esos patrones en conducta, ¿ya? O sea, por similitud, por semejanza, por cercanía, seguimos patrones de conducta. Es como si hubiera un incendio y todos vemos que corremos para allá. ¡Qué miércoles! Nosotros quizás la salida está por allá. Son patrones en los cuales, entonces, el capitalismo ha reforzado ese tipo de cosas, si tú te das cuenta. Entonces nos viene entrenando. Y quien sale ganando son las grandes empresas, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta tal vez son elementos contraculturales que cuestionen estos elementos. No creo que necesariamente seamos unos desgraciados, que no tenemos solidaridad. Lo que pasa es que estamos enervados por una cultura del consumismo. Entonces, son los patrones de la cultura del consumismo. Es decir, en la medida que haya más gente que demanda, yo me convierto, ¿no? Yo sé que por las redes a las personas se les ha criticado bastante, se nos ha criticado bastante, y dice, bueno, pues, que hay una epidemia de estupidez. No, en realidad es una sociedad. Si nosotros nos trasladáramos a otro tipo de sociedad, la sociedad medieval, yo me imagino pues en una epidemia, ponte la peste negra, ¿no es cierto? La gente no estaba en los supermercados porque no había, pero sí la gente estaba, ¿sabe dónde? En las iglesias. Claro, pero también era una sociedad eminentemente religiosa, claro, con una profunda raigambre. Pero es que el capitalismo ha viajado a ser una religión. O sea, una religión se mueve por ciertos íconos, por ciertos ídolos, por ciertas imágenes, y porque bloquea la forma racional de poder procesarla. Voy a actuar un poco como abogado del diablo. Ya. Tú tienes un chofer acá en el Perú. El chofer maneja hasta el perro, para decirlo en términos criollos, ¿no? Toca el pito, te mete el carro. ¿No? Vas a la frontera hacia Arica y el señor se convierte en un conductor modelo. Entonces, otro ejemplo, ¿no? Bueno, manejas en Estados Unidos y no manejan así como acá. El mismo conductor que está manejando acá, pasa una frontera y sabe que no puede hacer lo que hace aquí. Entonces yo te digo, ¿no? Eso también es una cuestión de cultura personal, me parece. ¿No? O vamos a plantear un elemento a lo cual yo quería seguir, porque yo te decía, hay elementos extrapersonales, ¿no? Por ejemplo, allí el elemento extrapersonal en esa otra cultura es la otra cultura, pero más allá de ello, cuando quería explicarte por qué en algunos países no existía, y aquí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar las cuestiones de fondo, es el juego que hace la autoridad.
Entonces, cuando la autoridad hace un juego de control, por ejemplo, es decir, por ejemplo, ¿no? Si la autoridad me dice, ¿no es cierto?, tales supermercados van a estar abiertos de tales horas y yo controlo y establezco, entonces tal vez ya no sea la propia persona. O si ese supermercado dice, vamos a vender alcohol pero solamente uno por persona. Ahora lo están haciendo. Ahora lo están haciendo. Entonces, o sea, han vas dado a ver, una medida equitativa. claro, Digamos, vas a ver que ¿no? el elemento de la autoridad se convierte en un elemento regulador de tus deseos, de tus miedos, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando hay esa ausencia de esa autoridad, y lastimosamente hay que decirlo así, es decir, la tesis fuerte... Es una total ausencia de autoridad la tesis, en nuestra ciudad pero y en mira, el país. pero mira, la tesis fuerte del libre mercado, es decir, que la persona se autorregula, y cosa que la realidad te está diciendo eso que no no. es cierto. Entonces ahí necesitas que las autoridades orienten, etcétera. Acá se han dado el lujo de colegios responderle a una orden superior, no lo digo por el presidente, digo por la resolución, por el decreto viceministerial, claro. decir, no, yo sigo trabajando, cosa que necesariamente en la cultura y cuya presencia de autoridad en otros escenarios es más presente, digamos, más drástica, se anticipa más al tiempo, tal vez hace que se canalicen los miedos, los temores en otras circunstancias, ¿no es cierto? Claro, y eso va generando una cultura. Y tener una acción del Estado mucho más activa en la sociedad, ¿no? Porque no es que yo se lo dejo a todos los empresarios, se lo dejo todo al libre mercado, pasar, dejar hacer, dejar pasar. No es así, porque fíjate tú, es como si el Estado estuviese gerenciando en función de las noticias que le da el mercado y en función de las noticias que le da la ciencia. Entonces, estoy gerenciando en función de esas dos noticias. No, en algún momento el Estado tiene que prever, tiene que planificar, tiene que sentarse con los mercados, tiene que sentarse y decirles, ¿no es cierto? Por cuestiones políticas necesitamos prever y necesitamos caminar en estas circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se ve que no todo necesariamente proviene de una psicosis nacida de las personas, es decir, también el control permite canalizar esos miedos, ¿no? Y creo que en casa nosotros hacemos eso con nuestros hijos. Sí, yo creo que ¿es cierto? ¿no? Gracias a ello es que tampoco ellos se desbandan, ¿no? Por ejemplo, en casa hoy día me imagino que mínimamente los padres de familia estamos muy, digamos, atentos a que el hijo si entra, si se lave las manos, si viene de calle, y nosotros también, ¿no? Antes que me abrace, espérate, voy al baño, ahora sí. Entonces creo que esos elementos logran contener también ciertos temores, ¿no? Bueno, me parece que es así. José Pérez Jiménez, tus reflexiones finales sobre el tema del coronavirus y el pánico, o la histeria, como quieres llamarlo, de lo que ha provocado en nuestro país. Bueno, yo creo que también aunarme a la convocatoria de que el pánico tengamos que controlarlo, ¿no es cierto? Yo presiento que esto se va a incrementar bastante, aunque un amigo médico me hacía una broma hoy día, me decía, bueno, porque es producto chino va a durar muy poco, me decía. Pero yo creo que no, o sea, la tendencia en la pandemia es la expansión, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que tenemos que mantener la calma. Y yo sí creo que la convocatoria tiene que ver, mi mundo es el universitario, la convocatoria tiene que ver con un reto grande para las universidades. Las universidades están también en un modo avión, ¿no es cierto? Como el piloto, ¿no es cierto? Están apagadas, entonces tenemos acá no sé cuántas universidades en Trujillo, tienen que tener una presencia ciudadana más encendida, y creo que ellos pueden hacer, no con campañas paliativas, porque ya me imagino que ahora va a salir la carpa de tal universidad, la carpa para poder medir la presión, no, lo fuerte en ello es estar en trabajar en la información dura de la ciencia, los datos, que le pueden servir como base de datos a los investigadores, a los médicos, a los políticos para que tomen decisiones. Yo creo que esa es mi invocación, dado mi mundo que es el universitario, soy docente universitario, me parece que ahí hay un gran reto que hay que asumir. José, yo te agradezco por haber venido a la silla, además ha sido una buena oportunidad para conversar después de tiempo que no nos vemos, ¿no? Mucho tiempo, sí, así verdad, es. hace mucho tiempo, te veo mucho mejor, te veo más saludable, rejuvenecido y creo que te ha hecho bien el descanso. Imagínate, ojalá que no toque el coronavirus. No creo. Amigos, les agradecemos por haber estado acá en la silla, en verdad ha sido unos diálogos muy enriquecedores para todos. Vamos a hablar de otros temas, quizá ya no del coronavirus,
Pero siempre vamos a tener invitados que nos hagan reflexionar, pensar, que nos permitan a nosotros entrar en un diálogo interno sobre qué podemos mejorar, qué podemos hacer y cómo podemos proyectarnos hacia el futuro de una mejor manera. Esta ha sido la edición de La Silla. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes aquí en Cablevisión y en La Silla. Saben que también nos pueden seguir por el fanpage de Cablevisión. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.